Domingo 24, ciclo A. El gran tema de la liturgia de hoy es el perdón de las ofensas. La experiencia humana nos muestra que en las relaciones interpersonales, de modo voluntario o involuntario, con frecuencia quedamos heridos por la conducta de los demás hacia nosotros. A veces se trata de ofensas involuntarias, pero también existen esas otras que más nos duelen, las que son queridas y buscadas, incluso que vienen de personas cercanas a nosotros. La ofensa del otro nos hiere, nos deja dolidos, a veces nos paraliza y lo peor de todo, puede crear en nuestro corazón rencor, deseo de venganza y odio. El libro del Eclesiástico recoge la sabiduría de los sabios de Israel que invitan a dejar fuera el furor y la cólera, porque el Señor quiere que el justo lo imite en la generosidad del perdón. Ben Sirac dice que el Señor será vengativo con el vengativo, mientras que perdonará a quien perdone. No se puede pedir el perdón al Señor cuando nosotros mismos no somos capaces de darlo. Perdona tu ofensa al prójimo y se te perdonará cuando lo pidas. De hecho, no es comprensible que se quiera ser perdonado por Dios cuando luego nosotros mismos no concedemos el perdón a otros. Es este el razonamiento que está de fondo en la parábola que nos relata el Evangelio de San Mateo, en la que Jesús, para responder a una pregunta de Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, cuenta la parábola de 2 deudores. En ella se nos describe a un rey que perdona una deuda enorme de 10.000 talentos a alguien que se lo ruega con insistencia, mientras este que ha sido perdonado no es capaz a su vez de perdonar a otra persona que le debe una cantidad ínfima, 100 denarios. Al ser informado, el rey castiga con rigor a quien, habiendo sido perdonado, no fue capaz a su vez de perdonar. La respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro es muy ilustrativa. Jesús no solo dice a Pedro que hay que perdonar 7 veces, un número ya muy elevado, sino 70 veces 7, como queriendo decir, hay que perdonar siempre. No hay límites en el perdón. Jesús nos invita a pedir al Padre perdón por nuestras ofensas. Así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios perdona siempre porque es Padre misericordioso y Él nos invita a imitarlo en su generosidad sin límites. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Dios que Cristo nos ha revelado es un Dios rico en misericordia, porque es con la misericordia que Él es capaz de oponer un dique al mal. Es ese Dios de ternura que perdona y cura, que rescata y colma. Todas estas enseñanzas quedan de modo ejemplar reflejadas en la pasión de Cristo. Una de las 7 palabras de Él en la cruz es la palabra de perdón hacia quienes lo habían crucificado, sean los autores materiales como aquellos que se obstinaron en condenarlo. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. De su boca y corazón podrían haber salido palabras de misericordia, de condena, pero no fue así, solo de perdón y de salvación, como la que dirigió al buen ladrón. Seguir este ejemplo de Cristo y su invitación a perdonar siempre las ofensas de los demás no es nada fácil para la naturaleza del hombre, más bien inclinada al rencor, a la malignidad, la mezquindad y la venganza. Pero sabemos muy bien que es uno de los distintivos del cristianismo desde sus orígenes y que lo distingue a su vez de otras religiones. Es precisamente el perdón de las ofensas a los demás a ejemplo de Cristo. Si algunas religiones y filosofías consideran el perdón como signo de debilidad, Cristo lo ve como signo de fuerza que manifiesta el amor verdadero. El perdón es una actitud que sale del corazón de quien, como el Señor, vivió y murió por los demás, no para sí mismo, sino en actitud continua de don de sí. El perdón es un gran don, un don que va más allá de lo que nosotros mismos pudiéramos dar, pero un don que Cristo da a sus discípulos. Pidámoslo hoy con la convicción de que Él nos escucha. Pidamos que en la Iglesia, en la sociedad, en las familias, en los matrimonios, entre los amigos, se viva el espíritu de perdón de las ofensas,
que no es signo de debilidad, sino de grandeza de espíritu. Y si tenemos a alguien todavía nosotros que perdonar, dejemos nuestra ofrenda en el altar y vayamos primero a reconciliarnos con el hermano, para que la ofrenda que ofrezcamos sea grata a Dios. Amén.